Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La crisis de los europeos y la imposición de la Junta de Paz para Gaza marcan el primer aniversario del regreso de Donald Trump al despacho oval. El presidente mantiene una aprobación de en torno al 40%, mientras en Minnesota se evidencia la oposición a la violencia del ICE. En Francia, el primer ministro recurre al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de al menos una parte de los presupuestos sin votación en la Asamblea Nacional. Sébastien Lecornu había prometido que no llegaría a tomar esta medida, que acabó con sus dos predecesores. Y en el marco de la creciente tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron denunció en el foro de Davos la guerra arancelaria de Washington y defendió la soberanía europea. Bien, y luego en la entrevista con nuestro invitado del día hablaremos de cómo Donald Trump ha convulsionado, como saben, el mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos en este primer año de su segundo mandato. Empezamos precisamente en Estados Unidos porque Donald Trump, como decíamos, cumple un año de su segundo mandato. Un periodo marcado por su personal, por decirlo así, forma de hacer política, con contundentes publicaciones en su red social Truth Social, con intervenciones de fuerza militar y con amenazas arancelarias para perseguir sus intereses. Bien, a continuación repasamos algunos de los momentos más destacados. Nuestra edad de oro apenas está empezando. El 20 de enero de 2025, Donald Trump, de vuelta a la Casa Blanca, prometió una edad de oro para Estados Unidos. Proyectó la expansión hacia Canadá y prometió de fomentar la paz. Así, el presidente impuso su estilo. Retiró a Estados Unidos de los principales organismos internacionales como la OMS y la UNESCO. Tomó el mando en el conflicto entre Israel y Hamas, intentando imponer su visión, la llamada Riviera de Medio Oriente, con un video generado por inteligencia artificial. A todo el mundo le gusta la idea de que Estados Unidos se apropie de este territorio y cree miles de puestos de trabajo. Y no quiero hacerme el tonto, pero la Riviera de Medio Oriente podría ser absolutamente maravillosa. Ucrania, otro conflicto que suscitó el interés de Trump. Ante el estancamiento de una guerra que prometió resolver en 24 horas, Donald Trump cambió de modo de acción. No dudó en criticar a su homólogo ucraniano durante una visita a la Casa Blanca. Debes estar más agradecido porque no tienes las cartas en la mano. La reunión con Vladimir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto fue considerada una ofensa para las potencias occidentales. Siempre he mantenido excelentes relaciones con el presidente Putin. Hemos tenido numerosas reuniones, a veces difíciles, a veces productivas. Nos ha molestado la campaña de desinformación rusa. Eso ha complicado un poco las cosas, pero él lo ha entendido. Pero las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos no se limitan a Europa. El presidente estadounidense multiplicó las declaraciones ofensivas contra los países de América Latina, en primer lugar contra Venezuela. Todo empezó con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, atacando a embarcaciones que supuestamente transportaban droga a Estados Unidos. A principios de enero, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro reveló sus verdaderas motivaciones: el control del petróleo venezolano. Ahora su interés por Groenlandia preocupa a la comunidad internacional. Y a pesar de la oposición de sus aliados, Donald Trump insiste en controlar Groenlandia. Desde su red social, Truth Social, Trump ha lanzado una ráfaga de publicaciones esta madrugada. Criticó por un lado duramente al Reino Unido por ceder soberanía en el Índico, filtró mensajes privados de líderes europeos y compartió imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran Groenlandia, Canadá y Venezuela como territorio de Estados Unidos. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En una publicación extensa, Trump califica de acto de gran estupidez y debilidad total la decisión del gobierno británico de ceder soberanía de la isla Diego García a Mauricio, sede de una base militar conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, y lo vincula directamente con su insistencia en adquirir Groenlandia, territorio semiautónomo administrado por Dinamarca.
Que el Reino Unido regale un territorio tan importante es un acto de gran estupidez y es una de las muchas razones de seguridad nacional por las que hay que adquirir Groenlandia. Dinamarca y sus aliados europeos tienen que hacer lo correcto. En otra publicación comparte lo que parece ser un mensaje privado del presidente francés Emmanuel Macron, en la que el mandatario europeo le confiesa que no entiende lo que Estados Unidos está haciendo con Groenlandia. Trump luego publicó también una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, donde acuerdan reunirse en Davos para discutir el tema y remata: Como les expresé a todos muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. En eso todos estamos de acuerdo. Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Lo respalda con imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran izando la bandera estadounidense en Groenlandia junto a su vicepresidente y secretario de Estado. Mientras la Unión Europea considera contramedidas y Dinamarca reafirma su soberanía, Trump parece disfrutar recordándoles en su estilo poco diplomático y burlesco que en su visión la verdadera seguridad se negocia con fuerza. Seguimos hablando de esta disputa interna de la OTAN que marca la agenda porque, por un lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha insistido en que no van a abandonar Groenlandia, pero que espera que no haya que llegar al punto de activar el llamado bazooka comercial, la medida que tiene en estos momentos sobre la mesa la Unión Europea para responder a las amenazas de Donald Trump. Mientras, por otro lado, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo no poder descartar la vía militar para defenderse de Estados Unidos, en teoría, ¿no? Su propio aliado. No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se descarta. Este líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo, pero debemos enfatizar que Groenlandia forma parte de la Alianza Occidental, la OTAN, y si se produce una mayor escalada, también tendrá consecuencias para todo el mundo exterior. Mientras tanto, en Davos, en Suiza, avanza el Foro Económico Mundial, precisamente en medio, ¿no?, de estas crecientes tensiones inéditas entre los aliados occidentales. De hecho, en su discurso en Davos, el presidente francés Emmanuel Macron ha defendido la soberanía europea y ha denunciado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con nuevos impuestos aduaneros a los países europeos, como decíamos, que como Francia han enviado tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca. Es claro que estamos llegando a un punto de inestabilidad y de desbalance, tanto de la perspectiva de seguridad y defensa y la economía. Miren la situación en la que estamos. Miren, un cambio hacia la autocracia en contra de la democracia, más violencia, más de 60 guerras en 2024, un récord absurdo que entiendo que algunas de ellas estaban arregladas. El conflicto se ha convertido en algo normalizado. Está expandiéndose el espacio a lo digital, a lo informático, al comercio. Además, el cambio es un cambio hacia un mundo sin reglas. Seguimos hablando de Francia, pero vamos al plano interno porque el primer ministro Sébastien Lecornu ha recurrido finalmente al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación al menos de una parte de los presupuestos, la referente a los ingresos, sin votación parlamentaria, contrariamente a lo que había prometido, ¿no? La decisión, que según el primer ministro cuenta con el apoyo del presidente Emmanuel Macron, implica que el gobierno se somete a la confianza de la Asamblea Nacional, donde la Francia Insumisa y Agrupación Nacional han anunciado ya mociones de censura que, de momento al menos, no contarían con el apoyo necesario para tumbar al tercer primer ministro en un año y medio. El Parlamento no puede asumir plenamente su responsabilidad de proporcionar un presupuesto a la nación, lamentablemente debido a las acciones de varios grupos vinculadas a las acciones políticas de diferentes grupos políticos que tendrán que responder por esto ante el pueblo francés y ante la historia. El Gobierno asume su responsabilidad con la primera parte de los ingresos del proyecto de ley de presupuesto para 2026. Cambiamos de tema y a continuación actualizamos la situación de los trenes accidentados en España. Este martes el rey y la reina acudieron al lugar del siniestro para prestar acompañamiento a las víctimas, a las familias más bien de las víctimas y a los trabajadores que están en las labores de rescate. En tanto, siguen los esfuerzos por reconocer las identidades de los fallecidos, que hoy suman 42, y para encontrar a los más de 40 desaparecidos. Ramiro Cuevar Verena nos amplía.
Sigue la consternación en España por las víctimas del accidente ferroviario. Mientras en Madrid las banderas ondean a media asta, la realeza española se acercó al lugar del siniestro. El rey Felipe y la reina Leticia presentaron sus respetos y ofrecieron apoyo a las víctimas y los rescatistas. En tanto continúan los trabajos para encontrar a los alrededor de 40 desaparecidos. Para las tareas de reconocimiento de las víctimas, la Guardia Civil desplegó perros rastreadores para buscar evidencia que ayude a identificar los restos de los fallecidos. Mientras pasan las horas, los familiares de los desaparecidos se mantienen en vilo, como el caso de esta mujer, esposa de un pasajero de origen boliviano. Angustiados porque no están aquí, familia, pues además del niño solo me tiene, digamos, a mí cercanos. El resto están en Bolivia y están esperando noticias, sobre todo sus padres, que son bastante mayores. No tengo respuesta para dar. Sí, la verdad que no, hasta que no lo vea, no puedo perderla. Además de las labores de búsqueda y reconocimiento, la Cruz Roja también desplegó unidades de apoyo psicológico para las familias que acudieron al lugar del accidente. El dispositivo se atendió a 300 personas a lo largo del día de ayer, cerca de 150, entre 35 y 40 familias, y durante la noche se han quedado por aquí 50-55 personas. El ministro del Interior afirmó que se están desarrollando tareas de observación sobre las vías y los vagones para determinar las posibles causas del accidente. Al momento no tienen mayores certezas y están elaborando hipótesis, remarcó el funcionario español. Vamos ahora hasta Siria porque el gobierno de facto de Ahmed al-Shara anunció un cese el fuego de 4 días y un acuerdo con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para que se retiren de ciertas zonas de su bastión en la provincia de Hashek. Las fuerzas kurdas, por su parte, dijeron que están comprometidas con el alto el fuego acordado con el gobierno de al-Shara, siempre y cuando el grupo no se exponga a futuros ataques. Etel Bonet nos amplía. La tregua en el noreste de Siria ante el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias atraviesa su momento más delicado desde el alto el fuego alcanzado el pasado 18 de enero. La presidencia siria anunció que ha dado 4 días a las fuerzas democráticas sirias para aceptar un plan de integración práctica de la provincia de Al-Hasaka bajo control estatal. La medida equivale a un ultimátum político que busca poner fin a la autonomía kurda en esta región estratégica. En paralelo, el Ministerio de Defensa declaró su disposición total para asumir el control del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones que albergan combatientes del grupo yihadista. Damasco afirma haber informado a Estados Unidos de la retirada de las fuerzas kurdas de estos centros de detención y asegura estar listo para evitar cualquier vacío de seguridad. Washington respalda este proceso, aunque reconoce que persisten riesgos, un alto el fuego inestable, choques esporádicos y desconfianza por las partes. Fuentes estadounidenses señalan que la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio, acompañada de garantías sobre los derechos políticos y culturales, es vista como la mejor vía para evitar una nueva escalada y prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. La tensión se agravó tras la fuga de al menos 200 presos yihadistas de la prisión de Al-Shaddade durante enfrentamientos en la zona. Más de un centenar han sido recapturados mientras continúan las operaciones de búsqueda. El ejército sirio refuerza posiciones en el este del Éufrates mientras los combates bajan de intensidad en algunos sectores. La negociación entra en cuenta atrás. El control de Al-Hasaka y de las prisiones del Estado Islámico se ha convertido en el núcleo del pulso entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. Seguimos en Medio Oriente. En el campo diplomático, Estados Unidos avanza en la imposición de la llamada Junta de Paz para la Franja de Gaza. El rechazo de Francia a entrar en este grupo, que actuaría al margen de la ONU, ha desencadenado nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump al vino y al champán francés, en este caso. Por otro lado, en el terreno, Israel derrumbó las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este. Donald Trump avanza en la conformación de la Junta de Paz para Gaza. Decenas de líderes mundiales recibieron la invitación para unirse al consejo que debería encargarse, en principio, de monitorear la transición y la estabilidad en el enclave. La nómina de invitados marca una amplia variedad, desde el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping, hasta el ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hay países como Francia que no se vieron seducidos por la idea de plegarse a esta Junta de Paz. Ante la posibilidad del rechazo de París, Trump usó su advertencia predilecta,
la suba de aranceles. ¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron que dijo que no se unirá a la Junta de la Paz? ¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, así que ya saben, no hay problema. Lo que haré es que si se muestran hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá, pero no tiene por qué unirse. Mientras se habla de paz y transición en Gaza, en Jerusalén Este, Israel demolió las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Un hecho celebrado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien estuvo presente en el derrumbe. Es un día histórico, un día festivo y muy importante para el control de Jerusalén. Durante años, estos simpatizantes del terrorismo estuvieron aquí. Hoy, estos simpatizantes del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que establecieron. La persecución de Israel contra la UNRWA data de hace tiempo, acusándola de colaborar con Hamas, impidiéndole su funcionamiento en Gaza, confiscando sus materiales y ahora arremetiendo contra sus instalaciones. Esto último considerado por la ONU como una violación del derecho internacional. Vamos con nuestro invitado. Seguimos en Estados Unidos, como hemos venido diciendo, ¿no? Se cumple hoy un año desde que Donald Trump juró por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos. Un año marcado por la guerra arancelaria, los ataques contra Irán, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el despliegue en el Caribe, su plan para Gaza, los intentos de mediar en Ucrania o la actual crisis interna, ¿no? Con la OTAN por Groenlandia. Mientras, a nivel interno, con un 40% de aprobación, ha revocado las políticas de diversidad, intensificado las redadas migratorias, desplegado la Guardia Nacional, liderado el shutdown, recordemos, más largo de la historia y permitido la publicación de algunos papeles de Epstein. Ahora, para el análisis, hablamos con Rodrigo Balberena Garza. Él es politólogo, máster en ciencia política de la American University y periodista. Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Bien, no tenemos tiempo material para repasar todo este año, ¿no? Que parece prácticamente una década. ¿Usted recuerda si fue así también el primer año del primer mandato de Donald Trump y nosotros ya hemos perdido la memoria o este año está siendo particularmente convulso? Recuerdo que no fue así. Recuerdo que sí, durante la primera presidencia de Trump, también adoptó esta estrategia mediática de la avalancha de la información. Steve Bannon, uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, llamaba a esta estrategia inundar la zona con excremento, por no decir otra palabra que usó Steve Bannon. A lo que se refiere es que cada día nos dan 3 noticias que son incendiarias. ¿Y qué logran con esto? Que bueno, nosotros aquí en France 24 o otros periodistas intelectuales en otros programas se podrán enfocar en un tema, en 2. Hoy por hoy los temas son Groenlandia y Minnesota, pero no debemos de olvidar que detrás de esos 2 temas hay 43 temas que también en cualquier otra presidencia estadounidense serían un escándalo mayúsculo. Entonces creo que esta segunda presidencia de Donald Trump sí se ha caracterizado por tener esa estrategia, pero en esteroides. Y yo a la vez acumularía en mi análisis 2 pilares centrales de este Trump 2.0, que me parece que más allá de su agenda de política interna o exterior, si pudiéramos resumir esas agendas brevemente, es por un lado el pilar interno con una erosión democrática del sistema político estadounidense y una centralización de poder en el Ejecutivo. Lo vemos claro con el Congreso, que pues no ha tenido mucha independencia en los últimos meses, e incluso con la Suprema Corte estadounidense. Y por el otro lado, en su agenda de política exterior, un desmantelamiento total del multilateralismo. Lo estamos viendo hoy en la mañana en Davos con discursos pues muy preocupantes del presidente francés Emmanuel Macron, del primer ministro canadiense Mark Carney, que ya dan por sentado que Estados Unidos está amenazando a Groenlandia, pero que también dan por sentado que el estado de las cosas, el multilateralismo, la alianza estratégica entre Europa y América del Norte se está fragmentando
y estamos al borde de un cambio histórico en el orden global. Si pudiera resumir el primer año de Donald Trump en 2 pilares, serían esos: erosión democrática interna y desmantelamiento del multilateralismo internacional. Bien, ahora intentaremos hablar del plano interno, pero centrémonos precisamente en este plano externo, porque no solo es un desmantelamiento del orden multilateral, refiriéndonos, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio o de la ONU, sino que la OTAN es, de hecho, una organización con poder fáctico, no militar, que, como usted señalaba, está totalmente en crisis, al borde, parece que, de la ruptura. ¿Cree que a Donald Trump le da igual generar esta crisis con sus aliados a cambio de imponer esta doctrina Monroe que insiste en recuperar en la zona del continente americano? Sí, creo que le recomiendo a la audiencia echarse un clavado al documento que publicó el gobierno estadounidense el año pasado, en noviembre, si no mal recuerdo, de la Estrategia de Seguridad Nacional, en donde detalla esa doctrina Monroe que mencionas, en donde se privilegia el control del hemisferio occidental, así lo llaman ellos, tradúzcase como el control del continente americano en su totalidad, la expulsión de pues sus rivales políticos, enemigos políticos, geopolíticos, sobre todo China, Irán y Rusia. Pero con Groenlandia me parece muy interesante, porque, a ver, Groenlandia, como ya la audiencia sabe, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca. Dinamarca es un miembro de la OTAN, y por lo tanto, si las acusaciones de Donald Trump de que China y Rusia quieren invadir Groenlandia, acusaciones que, por cierto, no ha mostrado ningún fundamento el presidente de Estados Unidos, pero incluso si le tomáramos la palabra y eso fuera cierto, bueno, pues un ataque a Groenlandia por parte de China o de Rusia sería un ataque directo a la OTAN, y por lo tanto un ataque directo a la OTAN obligaría a Estados Unidos, si es que cumple el artículo 5 de la OTAN, a defender a Groenlandia. Entonces, ese casus belli, la justificación que está usando Trump para impulsar esta narrativa de que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional, se desmorona cuando uno ve los artículos, lo que está fundamentado en los artículos de la OTAN. Y también se desmorona cuando todos sabemos que Dinamarca no tiene ningún problema en aceptar ciertas bases militares de Estados Unidos, y tampoco tiene ningún problema en cooperar abiertamente en la seguridad del Ártico con Estados Unidos, que es su aliado estratégico. Entonces creo que tenemos que criticar eso y analizarlo desde ese punto. Yo analizaba ayer en mis redes sociales un poco cuál es la verdadera justificación, la verdadera intención, cuál es la fijación de Donald Trump con Groenlandia. Y me parece muy interesante que el día de antier, Susan Collins, una periodista del New Yorker, platicó sobre una entrevista que le hizo a Donald Trump en el 2021, una vez que ya había salido de la Casa Blanca, y le preguntó por Groenlandia. Y la respuesta de Donald Trump fue muchísimo más sencilla de los análisis geopolíticos que hemos escuchado en los medios en los últimos días. La respuesta de Donald Trump es: oye, mira, a mí me encantan los mapas, y en el mapa Groenlandia se ve magnífico. Creo que Donald Trump tenemos que encuadrarlo en su perfil histórico. ¿De dónde nace el personaje de Donald Trump? Bueno, de la industria inmobiliaria neoyorquina. A Donald Trump le importa o mide el éxito a través de los metros cuadrados y de la territorialidad. Y por lo tanto, él quiere, o en su cabeza, dejar un legado significa tener un mapa cambiado. ¿Cambiado por quién? Por él. Y recordemos también las palabras que dijo en el día de su inauguración, exactamente hace un año, más o menos a esta hora, por cierto, en la rotonda del Capitolio, ahí en Washington, D.C., en donde dijo: la era dorada de Estados Unidos está de regreso. Una era, y lo estoy citando, ustedes pueden ir a checar el video de ese discurso, una era en donde Estados Unidos expande su territorio. Nos lo advirtió desde hace un año. Sí, y en este legado, ¿no?, que en su opinión, Rodrigo, va dirigido o quiere él dejar de esta expansión del territorio estadounidense, si este legado es el fin, ¿no?, de la OTAN, sobre la que reposa el poder militar, ¿no?, de Estados Unidos,
mirando el mapa mundi. ¿Cree que esto en Washington, más allá de lo que es el círculo cercano de Donald Trump, a nadie le preocupa? No, creo que a muchísimas personas en Washington están muy preocupadas, incluso varios republicanos que entienden que la hegemonía global de Estados Unidos en los últimos 80 años, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, se ha sustentado en este sistema internacional que llamamos multilateralismo. Estados Unidos ha sido el principal impulsor de eso y ha sido la potencia hegemónica por los últimos 80 años gracias a eso. Creo que paradójicamente, tal vez en el corto plazo, Trump pueda pensar que estos golpes sobre la mesa lo hacen ver fuerte, lo hacen ver como la potencia gigante, pero la verdad es que estos golpes sobre la mesa están haciendo que sus aliados, los aliados estratégicos de Estados Unidos, que lo han apoyado durante tantas décadas, pierdan confianza en el país. Y ojo, esto ya no se restaura si Donald Trump se sale de la Casa Blanca en 3 años y los demócratas ganan el poder. Pensábamos eso cuando entró Joe Biden, pero la estabilidad global no puede depender de unos cuantos votantes en el estado de Pensilvania que decidirán al próximo presidente. Creo que Europa ya está entendiendo, ya le llegó el mensaje de que dependieron demasiado de Estados Unidos en los últimos 80 años y que tienen que replantearse toda su estrategia geopolítica, porque no pueden depender de un solo país. Porque cuando a ese país llega un presidente que no quiere trabajar con Europa, pues todo su sistema, toda su creencia, toda su seguridad se desmorona. Sí. Rodrigo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Usted al principio de esta entrevista apuntaba a la erosión democrática como el otro pilar que ha marcado este año, pero hablemos en el caso de la política interna, más allá de este tema del desafío a las instituciones, de la economía, la migración o los papeles de Epstein, ¿no? ¿Cómo han marcado estos elementos este año? Bueno, creo que Donald Trump es muy bueno encuadrando sus éxitos y me parece que en el tema migratorio, sin duda, para sus propios objetivos, no es que lo esté yo defendiendo, pero para los objetivos trumpistas, sin duda han tenido un éxito rotundo en el tema migratorio. Después de una migración descontrolada durante la presidencia de Biden, pues la frontera sur está viendo cruces migratorios históricos, y digo históricos no a la alta, sino a la baja. Sí. Sin embargo, esto ha venido acompañado de una persecución dentro del territorio estadounidense, ya no en la frontera, sino dentro del territorio estadounidense, de comunidades migrantes que llevan décadas en Estados Unidos, que han sufrido en este último año separaciones de familias, que han sufrido persecución, incluso ciudadanos americanos que pues son hispanos o tienen una etnia diferente a la anglosajona, han sufrido persecución por parte de ICE, y creo que es algo que tenemos que criticar fuertemente. En el tema económico, me parece que ha sido un vaivén. Donald Trump, recordemos que este año ha sido marcado por el tema de los aranceles, y al principio esos aranceles le pegaron fuertísimo, incluso a la bolsa de valores, que es lo que más cacarea el presidente estadounidense. El problema de la inflación sigue ahí, el problema del ataque a la Reserva Federal está latente con una investigación judicial a Jerome Powell, y la economía pues está sustentada, como todos los expertos argumentan, en 10 empresas de tecnología que si mañana algo pasa o la carrera tecnológica la gana China, pues puede ser una amenaza fuertísima para Estados Unidos. Entonces creo que la economía debe de ser una alarma, no lo pondría en color rojo, pero sí en color amarillo. Y fuera de eso, creo que retorno al tema institucional, que ha sido totalmente vapuleado por esta administración y que va a ser muy difícil reconstruir, porque lo más fácil es destruir una institución, construirla es muchísimo más difícil.
Pues Rodrigo, muchísimas gracias por esta síntesis de lo que ha sido este año tan convulso y muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Breve pausa y ya regresamos.